Hermanos, gracias damos al Señor por esta oportunidad que nos da de estar en este lugar, amén. Como decía nuestra hermana Angie, con un poquito de frío. ¿Cuántos tienen frío? Yo le invito para que usted salude a la persona que está a su lado, le dé un abrazo. Así también puede percibir el calor de su hermano, ¿no? Dígale, si es una visita, bienvenido. Qué rico, qué bendición que nos esté acompañando en esta noche. Gloria al Señor. Con la ayuda del Señor me dispongo a tratar un tema, creo yo que muy pertinente para nosotros como comunidad cristiana pentecostal. ¿Cuántos se sienten pentecostales? Hay una canción, no sé si usted la recuerda: yo me siento pentecostal de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, yo me siento pentecostal. ¿Sí la recuerdan? Y es que como pentecostales nos gusta mover del Espíritu Santo, ¿cierto? Servicio donde no sintamos la presencia de Dios, para nosotros es algo terrible. O bueno, no sé, para mí. Así que, qué bendición es poder aprovechar estos espacios, entregarle, como dice la Biblia, al Señor toda nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro reconocimiento. ¿Cuántos recuerdan el lema del Comité de Jóvenes este año? Encendidos. Aleluya. Un gran tema, ¿verdad? Y ya hemos escuchado bastantes predicaciones que nos han dado alguna luz, una orientación muy importante sobre esta temática. Y bueno, yo he sentido de parte del Señor tratar un tema también muy importante que tiene mucho que ver precisamente con esta temática. Y está enfocada, por supuesto, en el mover del Espíritu Santo de Dios. Bueno, ¿cuántos han tenido la oportunidad de estar de pronto en medio de un fuego, de un incendio? ¿Les ha tocado quizás acudir a apagar con extintores? ¿Cuántos han estado en un incendio forestal? Ok, varios. Bueno, yo también en varios momentos me tocó acudir a los cerros orientales que nos rodean a ayudar a apagar incendios. Pertenecía a una brigada y bueno, estaba por allá. Y créanme que es algo complicadísimo. Cuando uno va subiendo, uno no se imagina la temperatura tan alta que puede estar, y ya estando frente a esa hoguera, a esos focos de fuego, es algo realmente terrible. Los pies, los zapatos empiezan a calentarse de una forma tremenda, el fuego se siente en la cara, y ya obviamente el olor, cuando está acompañado de bastante humo, se siente uno que se está asfixiando. Y bueno, definitivamente en ocasiones es imposible apagar ese fuego. A veces los bomberos recurren a idear estrategias para poder extinguirlo, y es quemar, adelantarse al fuego y quemar una zona, realizar como una quema controlada para poder rodear ese foco y que de por sí solo se extinga. Porque no sé si recuerdan, hay un triángulo del fuego, ¿cierto? Y son los elementos que él necesita para poder arder. ¿Cuáles son? ¿Cuál? Uno solo. Oxígeno, combustible y calor, ¿cierto? Si alguno de estos tres elementos no están, ¿qué pasa con el fuego? Sencillamente se extingue. Dice el libro Santiago, capítulo número 3, versículo 5. Esta es una versión, una traducción viviente, si no estoy mal. Imagínense qué gran bosque se encendía con tan pequeña chispa. Se incendia, perdón. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. Claro, aquí
el escritor está hablando frente a una realidad que agobiaba a la iglesia en ese entonces, y era el mover de la lengua y no tanto por el Espíritu Santo. Pero nos refleja una gran verdad, y es que una pequeña chispa puede ser el inicio de una gran llamarada, y la extensión y la propagación de esa llama puede ser tan devastadora. Y solamente para nombrar algunos ejemplos, en el verano ruso de 2003 en los bosques de Siberia, 70.000 hectáreas de bosques fueron quemadas. Los satélites detectaron 157 focos simultáneos. La nube llegó hasta la ciudad de Osaka, Japón. En Estados Unidos, en el año 2000, 55.442 hectáreas también fueron quemadas de bosques. Más de 10 estados tuvieron fuegos devastadores, aunque Alaska, Montana, Nevada, Nuevo México y otros estados fueron los que más perdieron. El parque de Yellowstone, entre otros, han sido también testigos de lo que significa esta propagación incontrolada del fuego. Así que, qué bueno que tengamos presente esta realidad. En la Biblia también encontramos un tipo de fuego que se expande, que se propaga, y de hecho se ha propagado sin límites a nivel universal. Precisamente la Biblia, en el libro de Hechos de los Apóstoles, nos habla acerca de esa expansión del cristianismo, que fue producto de unos pocos que quisieron creer de todo corazón a la realidad de Dios. Y yo quiero que ustedes me acompañen a leer el libro de Hechos, capítulo número 1, y el versículo número 8. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8. Dice la palabra del Señor: pero recibiréis ¿qué? Cuando haya venido sobre vosotros ¿qué? Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿En dónde? ¿En dónde más? Samaria, hasta lo último de la tierra. Si uno se detiene a observar geográficamente lo que el escritor, dice la Biblia que es Lucas, intentó decir a través de esta escritura, hallamos un círculo concéntrico geográfico. Primero está Jerusalén, luego está Judea, más allá viene Samaria, y luego el escritor dice hasta lo último de la tierra. Y eso nos incluye a usted y a mí. ¿Cuántos años se necesitaron para que el Evangelio llegara a Colombia? ¿Cuántos años para que llegara a Estados Unidos? ¿Cuántos años para que llegara a Alemania? Y así la propagación de ese fuego que se encendió un día en Jerusalén nos ha alcanzado a nosotros. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Quisiera aclarar algo del libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos tiene un género literario que es único en el Nuevo Testamento. Este escrito no es ni evangelio, ni carta, ni escrito profético, sino que cuenta de la propagación de la primera cristiandad en el mundo después de la muerte y de la resurrección de Jesús. Es un libro teológico que tiene grandes lecciones y ejemplos vivos de la obra del Espíritu Santo, de las relaciones y organización de la iglesia y de las implicaciones de la gracia y del amor de Dios. Pero también es una continuación del Evangelio de Lucas. Si ustedes leen, por ejemplo, el versículo 1, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Aquí el escritor se refiere al Evangelio de Lucas. Y en la tradición cristiana, y debido a la canonización, con el tiempo se realizó la división y terminó en esta obra magnífica que tenemos con nosotros.
Fue escrito aproximadamente hacia el año 80 después de Cristo. Y si recordamos, este libro nos narra hazañas asombrosas de dos de los apóstoles más nombrados en la Biblia, Pedro y ¿qué más? Pablo, ¿cierto? Nos narra de sus 3 viajes y todas las maravillas y prodigios que ellos hicieron. El libro de los Hechos comienza con el derramamiento del Espíritu Santo y también la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Es una evangelización inspirada en la obra del Espíritu Santo de Dios. Y cabe aquí resaltar que, yo no sé, a nivel mundial encontramos muchísimas iglesias, muchísimas denominaciones y muchísimas misiones. Hay gran cantidad de personas que se han sentido elegidas para llevar a cabo esta obra de salvación, pero muchos de ellos carecen de un elemento importante, y es del Espíritu Santo. De hecho, en sus congregaciones está rotundamente prohibido hablar del tema. Para ellos, lo que pasó el día de Pentecostés, que lo encontramos en el capítulo 2 de este libro, fue algo que aconteció solamente en un momento y fue para mostrar al pueblo de Jerusalén y a todos los que estaban allá reunidos celebrando este día que Jesús era el Cristo, el Mesías prometido, y que era el Hijo de Dios, y que los que estaban allá reunidos en ese aposento no estaban borrachos ni mucho menos, sino que hablaban las maravillas de Dios en la lengua propia de cada uno de los que estaban escuchando. Y no es que no sea cierto, de hecho es así. Lo que pasa es que para ellos hace mucho tiempo murió la señal audible y visual de hablar en otras lenguas. Claramente para nosotros es una realidad, amén. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de ser bautizados en el Espíritu Santo? Esta fue una promesa que Jesús le entregó a sus discípulos. Dice el versículo 5 del capítulo 1: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, hablándole Jesús a sus discípulos, seréis bautizados con el Espíritu Santo. Juan bautizaba en agua para arrepentimiento, pero dice Juan, él mismo lo reconoce, dice: yo no soy él, yo no soy el Mesías, sino que detrás de mí viene uno que es antes que yo, el cual no soy digno de desatar ni siquiera la correa del calzado de sus pies. Y dice también con el Bautista: él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Así que el fuego también es tipo del Espíritu Santo. Y quisiera comentarles algo muy brevemente. A lo largo de la historia, lamentablemente, por diversas circunstancias, a medida que se fue expandiendo el avivamiento, si ustedes recuerdan, por ejemplo, todos los hermanos judíos, porque en su gran mayoría los primeros creyentes fueron judíos que se encontraban en Jerusalén, ellos recibieron la palabra, creyeron, fueron bautizados en agua y también en el Espíritu, pero estaban ahí, quietos, cómodos, estaban en casa. Si bien es cierto, recibían algunos insultos, algunos malos tratos por parte de los fariseos, por parte de algunos sacerdotes, por parte de algunos gobernadores romanos, pero finalmente estaban cómodos. Pero no fue hasta que Esteban, siendo aprehendido, siendo mártir, el primero también por causa del Evangelio, fue hasta ese momento que la iglesia empezó a ser perseguida y expandida en todo ese territorio, y ahí se cumplió. Efectivamente fueron testigos del mover de Dios en Judea, en Samaria, y se propagó tanto esa llama del Evangelio que llegó hasta el mismo Imperio Romano. Si ustedes recuerdan, y la historia nos narra en el año 325, ¿qué pasó en el Imperio Romano? Hubo una proclamación. Ya Roma no era la misma, sino que se proclamó
que el cristianismo en adelante iba a ser la religión oficial del pueblo, ¿cierto? Y no sé si celebrarlo o lamentarme por ello, porque a partir de ese entonces empezó a suceder una cantidad de cosas y definitivamente el cristianismo empezó a ejercer también un rol político y social muy importante, pero a la vez empezó a perder su calidad. Grandes filósofos fueron reunidos, grandes personas de mucho reconocimiento social aceptaron el cristianismo como su religión oficial, pero no pudieron aceptar lo sencillo del evangelio, sino que empezaron a realizar fórmulas, empezaron a divagar en sus pensamientos, no aceptaron la revelación de Dios como única y personal, sino que empezaron también a reflexionar sobre el acontecimiento teológico. Y a partir de allí, con Tertuliano, encontramos esa grande división del cristianismo que hoy en día está presente, y es el trinitarismo. Encontraron que Dios también podía ser explicado de una forma filosófica y podía ser dividido en 3 deidades. Claro, sin negar que sigue siendo uno solo. A partir de entonces empiezan a formularse diversas hipótesis. Y claro, ya el bautismo no es tan importante que sea sumergido bajo el agua, como dice el libro de Hechos, sino que también puede ser realizado por aspersión en diferentes circunstancias. Claro, ya no es necesario solamente que los niños sean presentados, sino que también se pueden bautizar, claro está, en la fe de la iglesia y de los padres. Ya entonces es importante erigir diversos tipos de proclamaciones a nivel religioso, porque ya no es suficiente la gracia de Dios, sino que es importante añadir unos sacramentos por medio de los cuales es santificada la iglesia. Y si ustedes reflexionan y se dan de cuenta cuánto mal trajo al mundo esto, ¿verdad? Pero allá, rezagados, en un espacio muy poco conocido por la historia y narrado desde la literatura patrística, se encuentra un pueblo fiel a la doctrina dada por los apóstoles. Un pueblo que fue condenado muchas veces, que fue perseguido y en muchos territorios hoy sigue siendo perseguido. Está la iglesia del Señor, que sigue proclamando el nombre que es sobre todo nombre, que sigue diciendo que es en el nombre de Jesús que hay perdón de pecados, que sigue diciendo que solamente en el nombre de Jesús hay sanidad, hay prodigios, hay milagros, y que solamente en su nombre hay salvación. Hermanos, esto no es nuevo. Esto se ha proclamado a lo largo de la historia, y a través de la literatura podemos encontrar obras que se han escrito acerca de estas comunidades que han sido pequeñas, porque lamentablemente muchas de ellas no gozaron de popularidad en su tiempo, no fueron grandemente reconocidos, y la razón es que su objetivo, al igual de Jesús, no estaba en recibir un reconocimiento terrenal, sino en proclamar una ciudadanía, un reino que es celestial. Si ustedes ven, por ejemplo, aquí en el libro de Hechos, el versículo 6, capítulo 1, verso 6, dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Cuál reino? Todo el pueblo de Israel esperaba que nuevamente se erigiera Jerusalén como capital de ese reino. Entre otras cosas, la promesa del advenimiento del Mesías demarcaba sencillamente el establecimiento de una vez y para siempre del reino de Israel. Y claramente Jesús, a lo largo de su proceso pedagógico con los apóstoles, les enseñó y les dijo: no es así. Mi reino no es de este mundo, no es terrenal. Él claramente les exponía que su reino era celestial. Así que si ustedes encuentran, por ejemplo, en los versículos siguientes, Él les comenta: no os toca a vosotros
sabe los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que el reino de Dios, como le dice el apóstol Pablo, no consiste ni en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aleluya. Y eso es lo que nosotros proclamamos. Amén. Quisiera contarles también brevemente solamente dos acontecimientos muy importantes en la historia, dos grandes avivamientos. Y déjenme decirle una cosa. Y bueno, yo sé que voy a herir algunas susceptibilidades. Este avivamiento no lo inició la Iglesia Pentecostal. Lo inició un grupo de creyentes que decididamente quisieron aceptar la revelación de Jesucristo en sus vidas y decidieron caminar en la voluntad de Dios conforme a la revelación de su palabra. El avivamiento en Gales, Gran Bretaña. Dice Duncan Campbell: el avivamiento es cuando una comunidad está impregnada de Dios. En 1904, Evan Roberts pidió a Dios por 100,000 almas. ¿Cuántos habitantes hay en Bogotá? Más o menos 8 o 9 millones. Bueno, Evan Roberts se conformó con 100,000 almas y empezó a clamarle al Señor por 100,000 almas en su territorio. Al cabo de 6 semanas, todo Gales estaba bajo el fuego de Dios. La gente estaba llorando en las calles a las 3 de la mañana, según el Espíritu de Dios los tocaba. Durante el avivamiento de Gales, los establecimientos de bebidas alcohólicas y las puertas se cerraron, y las apuestas. Los teatros cerraron debido a la baja asistencia. Eso también les va a doler a algunos. Los partidos de fútbol no tenían ni jugadores ni aficionados en las tribunas. Y por favor, investiguen la historia. ¿Qué pasó en 1904 en Gales? ¿Cuál fue el equipo de fútbol? Para corroborar lo que estoy diciendo. El comercio cerraba más temprano. Las barreras doctrinales cayeron mientras los cristianos de todas las denominaciones adoraban juntos a Dios. La sociedad bíblica no lograba satisfacer todas las peticiones de Biblias. Los túneles oscuros debajo de las minas se hicieron eco de los sonidos de las oraciones e himnos. En estos túneles solamente habían maldiciones. De hecho, se cuenta que los caballos usados para extraer el carbón de estos lugares reconocían las órdenes debido a las maldiciones que decían los hombres. Pero una vez convertidos ellos, los caballos ya no las entendían. Los caballos no se explicaban, ya no les entendían las órdenes, porque los hombres ya no maldecían. Así que tuvieron que cambiar a todos los caballos. La criminalidad cayó. La policía informó que no tenía nada que hacer, más allá de supervisar el ir y venir de la gente a las reuniones de oración de la capilla. Los cultos de avivamiento galés no tenían coros o ceremonias especiales, ninguna oferta, ni himnarios, ni comités, ni líderes de alabanza, ni publicidad pagada. Una sociedad entera fue transformada por el poder de Dios. ¿Y saben cuál fue la oración de este precursor del avivamiento? Dobléganos, Señor, dobléganos. Y yo no sé si a usted esto le hace recordar lo que está escrito allá en Primera de Crónicas capítulo 7. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y si buscaren mi rostro, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré sus enfermedades.
dobléganos, Señor, dobléganos. No fue el único avivamiento. Para unos años no muy distantes, en Los Ángeles, California, también sucedió un gran avivamiento. ¿Sí saben de cuál hablo? La calle Azusa. Sobre esto hay escritos varios libros. Ustedes pueden encontrar abundante material en internet. Y Fundación Educación Cristiana Pentecostal también distribuye un libro que se llama así, La calle Azusa. Así que es muy importante conocer estos datos. Desde aquí emergieron los grandes movimientos pentecostales tradicionales, de lo cual el remanente somos nosotros. William Seymour, pastor afroamericano de 34 años, fue hijo de antiguos esclavos y un aprendiz del notorio predicador pentecostal Charles Parham, y pastor interino de una pequeña iglesia cristiana de santidad en Houston, Texas. Él fue uno de los precursores de este gran avivamiento. Pocos eventos han influido tanto en la historia de la iglesia moderna como el famoso avivamiento de la calle Azusa, ocurrido en 1906 y 1909, que abriera el camino para la renovación pentecostal que alcanzó a todo el mundo en el siglo XX. De este avivamiento ha surgido un movimiento que en 1980 contaba con más de 50 millones de pentecostales clásicos, en incontables iglesias y obras misioneras en prácticamente todas las naciones del mundo. Además de estos pentecostales, hay innumerables carismáticos de cada denominación, parte de los cuales tienen raíces que pueden remontarse a las reuniones realizadas en la obra misionera de la calle Azusa. Fue una serie de reuniones de avivamiento pentecostal que tuvieron lugar en Los Ángeles, California, dirigidas por el predicador afroamericano William Seymour. La primera reunión se realizó el 14 de abril de 1906 en la Iglesia Metodista Episcopal Africana, y las siguientes se sucedieron hasta alrededor de 1915. En estas reuniones se vivían experiencias de éxtasis espiritual acompañadas por glosolalia. Glosolalia es hablar en otras lenguas, interpretada por el don de lenguas. Servicios de adoración profunda y entremezcla racial. Habían comunidades negras descendientes de esclavos, pero también personas blancas propias de California. No había distinción racial. Todos se reunían bajo un mismo techo sin ninguna diferencia, incluso doctrinal. Alabar y glorificar a Dios. Los participantes recibieron críticas de medios seculares y de algunos teólogos cristianos por los comportamientos que se realizaban a cabo, considerados escandalosos y poco ortodoxos para la época. Actualmente el avivamiento de la calle Azusa se considera por los historiadores cristianos como el principal catalizador para la propagación del pentecostalismo clásico. Richard Newman, un escritor, redactó lo siguiente: ningún instrumento de música se usó, pues no se necesitaba. Ningún coro de ángeles ha sido escuchado por algunos en el Espíritu. Ninguna colecta se tomó. Ningún anuncio se ha escrito para anunciar las reuniones. Todo aquel que está en contacto con lo que Dios realiza, tan pronto como entra a las reuniones, el Espíritu Santo es el líder. Diferencias doctrinales abundaban y muchas organizaciones y denominaciones independientes surgieron del reavivamiento inicial. La Iglesia de Dios en Cristo se formó en 1907 en las Asambleas de Dios, y la Iglesia Pentecostal Unida se formaron en 1914. La Iglesia Pentecostal de Dios fue fundada en 1919 en la Escuela Bíblica Sharon. Grandes avivamientos, propagadores del cristianismo a nivel universal, y que dieron un alto impacto a la sociedad de entonces. Y yo no sé si usted me permita de pronto retomar nuevamente nuestra rutina, porque a veces hay que decirlo así, como cristianos. ¿Cuántas veces tenemos que anunciar un culto en la semana para que haya una asistencia regular? Son muchas veces, ¿verdad? Y tenemos que difundirlo y tenemos que promocionarlo. ¿Y cómo se realiza la organización de un servicio, cierto? Entonces hay que decorar
y tenemos un sinnúmero de cosas. Obviamente nada de eso está mal, gracias a Dios por la organización, pero a veces olvidamos la esencia de las cosas. Y eso me pasó a mí. En una iglesia tomé tantos puestos que, como dicen por ahí, parecía ya un bus de tantos puestos y tantas responsabilidades que tenía, que a la final ya ni tiempo de adorar a Dios. Es que ni tiempo de orar. Así llegara temprano a la iglesia. Porque hermanos, no podía llegar. Y estando en culto tampoco, no le podía dar el primer lugar a mi Dios. Y uno mismo va sintiendo esa necesidad. Y sabe, hermano, cuando eso pasa en nuestras vidas, a veces es importante hacer un alto y darle el primer lugar al que lo merece. Gracias a Dios por los talentos, gracias a Dios por los ministerios, pero el único importante en nuestras reuniones es Dios. Que eso no se nos olvide. Hablábamos con un grupo de hermanos y a veces parece que jugáramos con esto. Parece que fuera como un karaoke donde uno empieza a caer en la nota, tal vez, no sé. Hermanos, las canciones que rendimos en este lugar son oraciones elevadas al cielo. Cada canción nos habla de Dios. Nos inspira a alabar a Jesús, a adorarle a Él por lo que Él es. Últimamente también se ha tomado, si no es la persona que está liderando la que anima al pueblo a adorar y cantar, tampoco. A veces como que eso necesitáramos que la persona que está delante nos inspire a hacerlo, porque parece que de nosotros mismos nos surge esa necesidad. Y yo no sé, pero cuando hay un pecador que ha sido muy pecador, que sabe todo lo que hizo en el mundo y se convierte a Cristo y es lavado y limpiado de toda su maldad, creo que debe haber un grande gozo en su iglesia. Creo que no deben alcanzar las palabras para expresarle a Dios cuánto lo ama y cuán necesario es en su vida. Sería bueno que reflexionáramos, hermanos. Que aquí de Chapinero Dios puede levantar grandes líderes. Y de hecho los hay, pero faltan más. Y esos grandes líderes y grandes ministerios no se van a levantar por la gran profundidad teológica que tengan. Gracias a Dios por el estudio, y qué importante hacerlo. Pero a Dios, para Dios eso es inherente. Dios trabaja con corazones sinceros y abiertos al mover de su presencia. Solo basta alguien que quiera abrir su corazón, que le quiera decir al Señor: quiero empezar desde mi casa, desde mi hogar, desde mis vecinos. Y cabe la pregunta: ¿cuántos de tus vecinos saben que eres cristiano? De hecho, ¿a cuántos vecinos saludas en la mañana? O al menos los invitas a la iglesia. Porque déjenme decirles que si nos proclamamos iglesia pentecostal, así como la primigenia en el libro de Hechos, ellos no callaban, a pesar de que los encerraban. Y cuando los azotaban, alababan a Dios porque se sentían dignos de haber sufrido por causa de ese nombre. Y yo no sé si en ese momento entrara alguien y nos amenazara a todos, y ha pasado en la iglesia, y empezar a sacar uno a uno los que quisieran salvar su vida, y aquellos que negaran su fe. Yo no sé cuántos quedarían aquí solamente para testificar que Jesús sigue siendo Dios. En lugares como la India está prohibido hablar de este mensaje.
Allá tienen que hacer reuniones en sótanos. Tienen que hacer diferentes tipos de actividades para que la gente que está en el exterior no los escuche a la hora de Dios. Porque donde lo sepan, la misma fuerza pública viene y los saca. Son encarcelados, sufren de diversas formas por causa del cristianismo. Y si usted puede mirar hacia afuera, las puertas de esta iglesia están totalmente abiertas. Nadie en esta noche nos está recriminando o nos está juzgando o nos está prohibiendo incluso hablar del nombre de Jesús. Tenemos total libertad para exaltar al nombre que es sobre todo nombre. Pero qué triste es que a veces no lo hacemos, ¿cierto? O peor aún, a veces nos dormimos en este lugar, ¿cierto? Que Dios nos ayude, hermanos. Porque si decimos ser pentecostales, debemos tener en cuenta el peso tan grande que esto lleva. Y es ser proclamadores de la verdad de Dios. Y ser portadores de ese avivamiento que una vez se originó, no solamente en Gales, no solamente en la calle Azusa, sino el día de Pentecostés. Y yo quisiera hablarles también brevemente algunos de los puntos que yo he encontrado, muy seguramente usted tenga muchos más. Y son puntos que nos van a ayudar a caminar en pro de un avivamiento. ¿Cuántos quisieran que en este lugar hubiera un gran avivamiento? ¿Y cuántos quisieran ser precursores de ese avivamiento? Hermanos, el avivamiento no va a pasar esperando quizás a que otro se levante. El avivamiento empieza por cada uno de nosotros. Si recuerdan el ejemplo que les di allá al inicio, 157 focos en los bosques de Siberia fueron detectados a través de los satélites. Y todos ellos quemaron más de 70,000 hectáreas de bosque. Quizás en esta noche haya un foco, hayan dos, como hayan 50. Creo que es suficiente para que Dios se mueva con poder. Aleluya. El primero de ellos lo encontramos en Hechos 2, arrepentimiento, conversión y humillación. Lo primero es que haya un reconocimiento, ¿cierto? Nosotros no podemos en nuestras fuerzas abarcar todo el misterio de Dios, ni tampoco pretender entenderlo en su totalidad. Pero una cosa sí podemos hacer, y es humillarnos bajo la sombra del Omnipotente. Humillarnos para que de Él, como dice la Biblia, vengan tiempos de refrigerio. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este arrepentimiento, esta humillación, esta conversión también lleva implícito el bautismo en el Espíritu Santo. Ser investidos del poder mediante la experiencia audible de hablar en otras lenguas. Quiero comentarles a manera de ejemplo en una de nuestras iglesias. Y ustedes saben que pertenezco a un ministerio musical, se llama Júbilo. Cuando me dirigía a uno de los templos, la persona que me invitaba me dijo, Oscar, trata de impulsar a la iglesia que adore, que alaben, pero por favor procura no hablar acerca del Espíritu Santo, ¿sí? Yo quedé impresionado y le pregunté, ¿por qué? Me dijo, no, lo que pasa es que aquí no, pues, o sea, no se permite que la gente salte, que llore, no, ese tipo de cosas no, solamente pues la predicación, la enseñanza y el cantar juntos y decía Iglesia Pentecostal Unida en Colombia y era administrada por alguien. Hermanos, creo que si perdemos el horizonte de lo que realmente somos, perdemos la identidad y la esencia de las cosas.
puntos muy importantes es ser investidos del poder. Eso que dice ahí poder, en griego es dinamis, es dinamita, es algo explosivo, es algo que la persona de sí misma no lo puede contener, y es algo que impacta a su alrededor, tiene ondas de impacto. Hermanos, cuando somos llenos del Espíritu Santo, la gente que está a nuestro alrededor también es testiga del cambio y la transformación que hay. No es posible que haya alguien que se llame cristiano, que se llame seguidor de Jesús, que se llame pentecostal y que viva todo el tiempo apagado, sin llama. Somos precursores del avivamiento en Colombia. Somos la segunda iglesia más grande a nivel nacional, después de la iglesia histórica. Y somos también los precursores a nivel mundial de un gran avivamiento. Estamos sosteniendo muchas obras a nivel mundial. Así que, hermanos, es tiempo de apropiarnos, de identificarnos con nuestra misión y de proclamar a los cuatro vientos quiénes somos. Somos la iglesia del Señor, el remanente que sigue proclamando que en su nombre hay perdón de pecados y que le esperamos a Él un día glorioso y sublime. Aleluya. Como tercer punto, ser llenos del Espíritu Santo. Tiene que ver con el segundo, claro que sí, pero es una llenura continua del Espíritu Santo. Hay muchos ministerios que se han opacado porque han dejado entrar a su vida muchas impurezas. Empezaron arriba, full, llenos de la presencia del Señor, gozosos. Eran los primeros en llegar a orar al templo, eran los primeros en salir a evangelizar, eran los primeros en servir. Pero con el paso del tiempo parece que nos volviéramos, no sé si decirlo, pero algo más, quizás profesionales. Entonces, no, yo ya sé predicar, yo ya sé cantar, yo ya sé cómo se realiza la actividad, eso es fácil. Y nos automatizamos, olvidando la esencia de las cosas. Esa llenura del Espíritu Santo tiene que ver con una continuidad en nosotros. La Biblia dice que Cristo es la fuente de agua muerta, de agua viva, ¿cierto? Dice también que esa agua salta para vida eterna. No es un agua estancada, es un agua que llena, es un agua de la cual brota también para saciar la sed de otra y de otras personas. Dice Hechos 2:4: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Fue un evento glorioso, pero que todavía se repite en nuestras reuniones. El punto número 4 es el discipulado, es el aprendizaje. Ustedes recuerdan, por ejemplo, la historia de Pablo, ¿cierto? Pablo tuvo un encuentro personal con Jesús, pero él inmediatamente fue bautizado, fue lleno del Espíritu Santo. Él empezó también un proceso en su mente pedagógico de comprensión de la revelación de Dios. Y lo mismo pasa con nosotros. Nosotros también necesitamos ser doctrinados en esta verdad, saber cómo anunciar el mensaje, porque también somos responsables ante Dios, ante la iglesia, pero también ante el mundo, de todo aquello que decimos y anunciamos y creemos saber como verdades de fe. Nuestra mejor regla y nuestro mejor espejo y nuestro mejor filtro se encuentra aquí en la palabra de Dios. Todo aquello que no emerja de este libro sagrado no puede ser considerado como inspiración divina. Carece de fundamento bíblico y por tanto carece de revelación en sí. No tiene la capacidad de transformar. Puede ser una reflexión bonita, abierta, sincera, que toca vidas, que incluso toca emociones,
Pero la verdad de las cosas, la palabra de Dios, es la que nos revela acerca de ese Dios soberano, acerca de su encarnación, acerca de su vida y su resurrección, pero también acerca de ese pueblo que crece día a día gracias a ese avivamiento que se gestó en el libro de Hechos. Dice el punto número 5, hablar con denuedo el Evangelio, la palabra de Dios. Y es muy interesante poder leer este libro y mirar que en cada proclamación que hicieron los discípulos siempre se habla con este término: hablaban con denuedo. De hecho, cuando estaban ante grandes personajes, ante reyes, ante gobernantes, dice la Biblia que el Espíritu Santo a ellos los inspiraba y los motivaba también a hablar, a saber cómo proponer esta doctrina y a saber también defenderse ante todas las calumnias que el pueblo y los fariseos levantaban contra ellos. Dice Hechos 4:29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. El punto número 6, sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de Jesús. También he escuchado eso, también por hermanos. Hay personas que deciden conformarse con su estado, con su enfermedad. Deciden sencillamente sí asistir a una iglesia, sí pertenecer a un pueblo, sí, pero olvidan que nuestro Dios es un Dios de milagros. Y nosotros lo cantamos: Dios de milagros y amor, ¿cierto? Qué bonito suena. Sanidad, salvación. Suena hermoso. ¿Lo creemos? Y si te está doliendo tu pie, y si te está doliendo tu corazón, y si has sido desahuciado por los médicos, incomparable eres tú. Suena muy hermoso, pero ¿lo estamos creyendo? ¿A cuántos el Señor ha sanado? Aleluya. Así que en esta noche hay testigos, ¿cierto? ¿Y cuántos están enfermos? Quizás en esta noche hayan enfermos. Aquí está Jesús. Y habemos testigos de su sanidad. Cuando yo tenía 5 años de edad fui desahuciado de los médicos. Sufría del corazón y tampoco podía respirar. Y estando en una vigilia extraordinaria, me cuenta mi mamá, porque yo no me acuerdo, dice que yo salí corriendo y adelante caí al suelo. Cuando ella me recogió estaba morado, no tenía respiración ni tampoco signos vitales. Pero ella había creído en un Dios todopoderoso. Y dice que el pastor, en ese entonces no era pastor, hoy en día sí lo es, el predicador de esa vigilia, me tomó en sus brazos y reprendió a la muerte. Y estando ella humillada ante el Señor, Dios le mostraba y le decía: yo soy el Dios de la vida, y en mis manos tengo el poder para darla o para quitarla. Y fue en ese momento donde el Señor me devolvió la vida, pero no solamente la vida, me devolvió la salud. Y desde entonces nunca he tenido necesidad. A veces uno siente molestias, una cosa, la otra, pero he aprendido a encontrar en Jesús no solamente mi Salvador, sino también mi sanador. He sido también testigo, personas de cáncer. Mamá tenía cáncer de útero, estaba recibiendo tratamiento de quimioterapias. Es muy difícil ver a un familiar en esa condición y quejarse.
sobre todo cuando es tan cercano a ti. Pero yo decía, como nos enseña la palabra del Señor, que mi fe no falte, Señor. Estar todas las noches acompañándola en la mañana, escuchar sus quejas, su lamento, verla cómo se reclinaba de dolor. Pero un día decidimos creerle sinceramente y abiertamente a Dios. Y Él también decidió conceder en su misericordia la sanidad para ella. Una de mis hermanas en la clínica, con el corazón ancho, lo encerraba en una bolsa de agua, también desahuciada, los médicos no se explicaban. Llevaba así más de 15 días. Pero una noche nos pusimos de acuerdo con mamá. Dijimos, conocemos a un Dios sanador, Dios que liberta, y Él también se puede glorificar. Recuerdo que esa noche guerreamos, porque en ocasiones, hermanos, cuando llega la dificultad tan grande no basta orar. Esas oraciones de 5 minutos, de 10 minutos, no son suficientes. Cuando el dolor te invade y es tan grande, creo que es más adecuado un clamor delante del Dios. ¿Y por qué no un gemido que salga de lo profundo del corazón? Eso hicimos esa noche. La mañana siguiente fue increíble. A la tarde mi hermana fue dada de alta de la clínica. ¿Lo hicimos nosotros? No, lo hizo el Dios de toda gloria. Lo que pasa es que a veces nosotros hablamos, decimos que tenemos a un Dios todopoderoso, pero no le creemos. Unidad, un corazón y un alma, como el libro de Hechos nos lo afirma. Yo quiero que usted esté en pie en esta noche. Usted ya ha escuchado este mensaje, ya es responsable por todo lo que aquí se ha dicho, como iglesia de Cristo. Pero creo que también es un momento muy importante para que reflexionemos y pensemos en el llamado particular que Dios ha hecho a cada uno de nosotros. Quizás aquí hay ministerios que por el tiempo, las circunstancias, la rutina, el trabajo, el estudio, yo qué sé, han dejado que esa llama se apague o se extinga. Y no hay problema. El problema no es de Dios. A veces pensamos que sencillamente Dios nos ha abandonado. Quizás hemos salido de su propósito. El problema es nuestro. La llama sigue ardiendo hoy más que nunca. Su venida está cerca. Pero nosotros mismos decidimos si acercarnos o no a la fuente de vida. ¿Cuántos en tu familia conocen de Cristo? O de hecho, ¿cuántos han partido de la eternidad sin conocer a ese Dios que tanto alabas? Hay una canción muy linda que dice: no basta solo con cantar, no basta solo con venir, no es suficiente solo con querer ser, es necesario. ¿Cuántos están dispuestos en esta noche a morir? Morir a tus sueños, a tus anhelos, a tus proyectos, a tus necesidades.
suficiente, solo con querer es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero preguntar en esta noche, aquí hay jóvenes, amén. Los jóvenes, den una alabanza al Señor. Jóvenes, a nosotros se nos ha enseñado. ¿Qué carrera quieres estudiar? ¿A qué país quieres ir? ¿Dónde quieres estar? ¿Cuál es tu proyecto de vida? Desde el colegio nos enseñan, ¿cierto? Qué bonito es cuando colocamos todo esto en las manos del Señor. Le decimos, Señor, que no sea mi propósito, que sea tu propósito en mí. Yo no quiero ir a donde tú no vayas conmigo. Yo quiero hacer lo que tú quieras que yo haga. Estaba en una región aquí en Cundinamarca visitando una iglesia y pregunté por los pastores. Cuando salen unos jóvenes, tenían como 24 años de edad, 22 y 24 años de edad. Todo lo que les rodeaba era selva y había una iglesia muy bonita en ese lugar, era grande, muchos creyentes, todos del pueblo. Y yo decía, Señor, qué grande eres. Estos jóvenes han renunciado a sí mismos para vivir para ti. Yo no sé si tú quieres renunciar en esta noche a tus sueños. Quizás sea un llamado que Dios quiera hacerte. Pero yo te invito, no hay nada mejor que podamos hacer en la vida que estar en las manos del Alfarero. Hemos de ir a donde Él nos diga. Hemos de hacer lo que Él nos diga que hagamos. Hemos de hablar lo que Él nos diga que hablemos. ¿Cuántos quieren hacer esto? No basta solo con cantar. No basta solo con no es suficiente solo con querer. Es necesario morir. No basta, no basta solo con soñar. No basta solo con pedir. No es suficiente solo con quererte. Es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida.